Todos los años, la comunidad de Minecraft empieza a teorizar sobre qué veremos en la próxima actualización que mostrarán en la Minecraft Live. Youtubers empiezan a dar teorías, análisis e ideas de lo que podríamos llegar a ver. Y tú, posiblemente durante todo el año, te la pasas fantaseando en tu propia habitación, pensando en las cosas que Mojang está trabajando ahora mismo. Quizá una actualización de Length, una de biomas, un nuevo boss, la arqueología, entre muchas cosas más. En los últimos tiempos, seguramente la actualización de Length y la arqueología sea lo más esperado. Pero ¿sabes lo que la gente quería hace 10 años atrás? Una enorme cantidad de youtubers llamaban la atención de sus espectadores con el dragón rojo, supuestamente que lo iban a añadir en próximas versiones. Incluso varias publicaciones de Reddit mostraban teorías bastante convincentes sobre que se venía el dragón rojo. Pues estas teorías decían que el supuesto dragón rojo sería el responsable de la destrucción de las bastiones del Nether, dando la posibilidad que un dragón del Nether podría llegar en algún momento. Desgraciadamente, el tiempo pasó y nunca vimos aquel dragón rojo. Pero espera un momento, ¿de dónde viene toda esa obsesión del dragón rojo? Pues todo esto se debe a Notch. En una ocasión dijo que quería añadir un dragón rojo. Esta información la puedes encontrar en la Wikipedia, pero puedes ver que no hay casi nada. La Wikipedia no muestra ningún tweet, ningún mensaje de Notch que confirme toda esta información, por lo que la información del dragón rojo es extremadamente difícil de encontrar. Pero afortunadamente estás en el canal de Bobbycraft, donde te contaré toda la historia del dragón rojo. Notch en el año 2010 escribe este tweet: ¿acaso esqueletos arqueros montando arañas gigantes es demasiado poderoso? Y aquí está la clave, dijo dragones en plural, dando a entender que no solo sería el dragón de Length. Pero entonces pasó un año después de ese tweet, y Notch escribe el siguiente mensaje: después de la actualización final de Minecraft, sin dudas voy a trabajar en dragones no tan peligrosos, los cuales no van a poder destruir el terreno. Además, estos serán de color rojo, confirmando así por primera vez el dragón rojo. Desgraciadamente todo esto no llegó porque Microsoft compró Minecraft. Después de la compra, sabemos que Notch se fue de Minecraft, dejando esta idea olvidada. Pero ¿acaso no te has preguntado qué pasaría si el dragón rojo algún día es añadido a Minecraft? Pues para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional. ¡Vamos! Hemos llegado, y al parecer Notch todavía sigue trabajando en Mojang. Y al parecer finalmente Notch añadió al dragón rojo justo a tiempo, antes de que Microsoft comprara todo el juego de Minecraft. Ok, parece que Notch está yendo con Microsoft. Bueno, vamos a dejarlos a solas para que le den millones de dólares a Notch. Mientras tanto, lo primero que pasaría... Espera, ¿qué fue eso? ¿What? Este dragón rojo se está comiendo mi máquina del tiempo. ¡Sal de ahí! Genial, mi máquina del tiempo se acaba de destruir. Ahora sí, lo primero que pasaría es que el dragón rojo sería muy difícil de conseguir. Obviamente una bestia como esta no podría aparecer en cualquier sitio, por lo que una de las principales teorías es que aparecería en el Nether, debido a que su apariencia es muy similar al Nether. No cabe duda que el dragón rojo quedaría muy bien en esta dimensión. Pero, ¿qué pasa si te digo que los dragones rojos no hubiesen estado en el Nether? Espera un momento, ¿me estás diciendo que un dragón rojo no estaría en una dimensión completamente roja? Bueno, si Mojang actual lo añadiera, tal vez sí. Pero si estamos hablando de la idea original de Notch, este dragón no hubiese spawneado en el Nether. Y esto lo sabemos gracias a una publicación que Notch hizo hace 10 años. Justo en esta publicación nos cuenta un poco del progreso que estaba haciendo con el Ender Dragon. Pero justo en la parte de abajo dice sobre añadir dragones menos poderosos. No quiero que notes estas palabras. Él quería añadirlo en el mundo principal, Main World. Definitivamente el Nether no es el mundo principal. El mundo principal es la superficie que todos conocemos. Pero entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo de color rojo? ¿Por qué Notch quería forzosamente hacer este nuevo dragón de color rojo? Pues la explicación es demasiado absurda. Serán rojos porque los dragones son rojos.
Sí, qué chistosito me salió Notch. Toda la comunidad de Minecraft pensando que estaría en el Nether, cuando realmente el motivo era porque simplemente los dragones normalmente son dibujados de color rojo. Pero entonces, ¿en qué parte del mundo aparecerían? ¿Acaso podrías simplemente caminar y encontrarte dragones rojos volando por ahí? Pues obviamente esto es muy poco probable. Sería demasiado cheto y no tiene ningún sentido. Bueno, exploremos algunas probabilidades. Quizás podríamos encontrarlo en un nuevo bioma difícil de encontrar. También tal vez podría estar custodiado en una nueva estructura. Quizás en una cueva especial. Tal vez podríamos haberlo conseguido con el huevo de dragón. Esto sería la mejor utilidad que tendría el huevo. Y por medio de un proceso que desconocemos, el huevo terminaría eclosionando, creando así a un pequeño dragón. Y esto tendría sentido, porque los dragones rojos no iban a ser tan grandes que el dragón del End. Y esto fue confirmado por Notch. Escucha con atención este texto. Habrán diferentes dragones, pero el Ender Dragon será mucho más largo, confirmando que el dragón rojo iba a ser más pequeño. Pero ¿por qué sería más pequeño? Esto seguramente sería por temas de programación. Pues recordemos que Notch dijo que este dragón rojo no sería tan destructivo, es decir, que no sería capaz de romper bloques, a diferencia del dragón del End. Pues hay que recordar que un dragón que pueda atravesar paredes y destruir bloques es más fácil de programar. Originalmente el plan del dragón del End es que al momento de tocar una pared, este giraría e iría a otro lugar, pero era demasiada programación para Notch, por lo que al final decidió que pudiera atravesar paredes y destruir todos los bloques. Al hacer el dragón rojo más pequeño, podría programar más cosas interesantes con él. Y una de las especulaciones es que podríamos montarlo. Aparentemente, este iba a ser la idea para volar en modo supervivencia. Esto lo sabemos gracias a este mensaje. Los dragones podrían aterrizar en la tierra, totalmente diferente al dragón del End, que todo el tiempo está volando. No sabemos con exactitud si podríamos volar con él, pero probablemente sí. Tendría sentido con la mecánica de aterrizar que se refería a Notch. Pero me surgió una duda. ¿Acaso el dragón podría disparar bolas de fuego? Sería una locura así derrotar a todos tus enemigos. Sin embargo, yo no creo que esto sería posible. Solo imagina una batalla contra otro jugador. El dragón podría lanzar un montón de fuego y después desaparecer a tu enemigo en cuestión de unos segundos. Es por eso que creo que no podría disparar ni atacar. Además, recordemos que Notch dijo que no sería tan agresivo, así que sería considerado realmente como un transporte. Poder volar por los aires en modo supervivencia. ¿Pero acaso no haría que las elitras sean inservibles? Pues sí, aquí tenemos un gran problema, y es que los otros métodos de transporte ya no serían tan utilizados. Nadie prefiere gastar elitras y además fuegos artificiales para volar cuando tienes un dragón que puede volar infinitamente y que además seguramente podría mantenerse quieto en el aire. Así que la única manera para balancear esto es que sea demasiado lento. Si el dragón es bastante lento, entonces esto haría que las elitras sigan siendo útiles. Otro método para balancear es que tal vez tu dragón rojo pudiera comerse a tus animales y mascotas, por lo que siempre tendrías que tenerlo en un lugar seguro, lejos de tus animales. Sin dudas todo esto suena fascinante, pero ¿acaso hay probabilidades de que algún día sí lo terminen añadiendo? Bueno, desde que Notch se fue de Minecraft, las probabilidades son muy bajas. Sin embargo, en una ocasión, el actual desarrollador Jeff dijo que quería añadir la promesa de Notch, pero no sabe cómo hacerlo. Por lo que esperemos que algún día Mojang termine añadiendo este dragón rojo. Pero antes de reparar mi máquina del tiempo e irme de este universo, se me hace muy curioso cómo la gente constantemente cambia sus prioridades. Al inicio del video te enseñé cómo la gente quería muchísimo este dragón rojo. Sin embargo, con el tiempo se ha ido olvidando. Esto pasa tal cual en la vida real. Quizás de pequeño tú querías ser bombero, pero con el pasar del tiempo has cambiado de idea. Quizás tu mayor objetivo ahora mismo es hacer un gran negocio, pero cuando lo logres posiblemente esto cambie. Absolutamente nadie tiene un objetivo claro. Tus sueños y objetivos irán cambiando con el tiempo, tal y como sucedió con el dragón rojo, que todos lo querían y que hoy en día ya nadie se acuerda de él. Haz clic a la izquierda para ver la serie completa de qué pasaría si, y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube.